Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Una reunión a la vera de la ruta complementaria 20. Esto viene a ser cerca, ahí está, en el portal de Mina 5. En la entrada de Mina 5 hay humo, hay una quema de cubiertas y hay un grupo de trabajadores en el portal de la entrada a Mina 5. Esa es una foto que nos acaban de enviar. Un tema que hablamos en su momento, hace, creo que fue por el 5 o 6 de agosto, tenía que ver con algo que ya habíamos hablado el año pasado. En 28 de noviembre el formulario de inspección con el que hacen las multas tiene el número de una ordenanza que cuando uno busca la ordenanza habla de otra cosa. Lo comentamos el día que se imprimieron esos formularios porque alguien nos mandó una captura y comentamos. Bueno, siguieron con ese tema porque obviamente porque le van a hacer caso a una radio y más a un programa menor. Respecto de ese tema, ¿qué seguía? Bueno, ¿qué terminaron haciendo? Terminaron haciendo una multa en julio del año pasado a un vecino de 28 de noviembre donde le reclamaban el seguro con el seguro del auto, no se podía retirar el formato papel, presentó la forma digital que todos tenemos en nuestros teléfonos, en nuestros propios seguros. 28, el inspector o la inspectora que le hace la multa no se contenta con eso, terminan secuestrando el auto, termina en el juzgado de faltas de la municipalidad, la persona hace el descargo en la municipalidad ante la jueza de falta no hace lugar a lo que manifiesta la persona dueña del auto que le hicieron una infracción, le secuestran el vehículo. ¿Qué hace esta persona? Busca un abogado, se presentan en la justicia, en el juzgado de primera instancia, y el juzgado de primera instancia, que hace un análisis respecto a lo que terminó sucediendo con la infracción, termina, está disponiendo, se me fue, acá la tenía abierta, resolviendo, perdón, anular la sentencia dictada en los autos caratulados, bueno, Carballo, Silvio René, por la infracción sobre una serie de cuestiones de irregularidades que manifiesta eh, la jueza. Primera vez que se da este tema desde que yo conozco periodísticamente. El abogado al que buscó Carballo es el doctor León Obregón, a quien conozco de hace algún tiempo. Eh, León Paulino, buen día, ¿cómo estamos? Hola Paulino, buen día. Saludo a vos y a tu equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Pero bueno, muy bien, viendo, bueno, como partícipe, como patrocinador de esta persona que ha sido dicho por la propia jueza, damnificada en sus derechos, ¿no? De la circulación y que ha sido malo el procedimiento por el cual, que además creo que todavía no le devuelven el auto. Sí, tal cual, lo describiste muy bien en el relato de los hechos que hiciste. Brevemente la historia tiene que ver con eso, con un procedimiento administrativo que lleva adelante un inspector de tránsito en donde, bueno, labran una presunta infracción. eh, Caraballo se opone, manifiesta, explica que no le correspondía esa infracción, bueno, no le da lugar primeramente el inspector, le hace firmar el acta, bueno, y en el acta de infracción que lo firma bajo disconformidad, se da cuenta de que había muchísimas más irregularidades de la que él mismo creía. Hizo un descargo frente a la jueza de falta, manifestándole lo mismo. Él decía que no es que no tenía el auto asegurado, sino que la póliza digital era lo único que tenía en ese momento, porque justo estábamos ya en en las primeras semanas de la pandemia y los locales comerciales estaban cerrados, por lo que no había podido acceder a la póliza en papel. Bueno, no le dieron a lugar esa fundamentación, le secuestraron el auto, hizo un descargo frente a la jueza de faltas, tampoco le dieron lugar, y ahí se presenta, digamos, la primera irregularidad grave, grosera, ¿no? Que el acta de infracción hacía referencia a una ordenanza bueno, en este caso puntual, nuestro cliente trabaja en el Consejo Deliberante y tiene conocimiento sobre determinadas normas que salen de ahí. Entonces él mismo se dio cuenta que esa acta de infracción hacía referencia a una ordenanza que nada tenía que ver con normativa de tránsito. Y él mismo nos hace llegar esa información, a lo que nosotros tuvimos que investigar y, bueno, indefectiblemente fue así. Nosotros como abogados no pudimos acceder a las normas que esa acta estipulaba, porque son ordenanzas y decretos del Ejecutivo Municipal.
no pudimos acceder porque no existe un boletín oficial o un lugar público en donde los abogados, bueno, también ustedes los periodistas y cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conocer de una norma local pueda ir a leerla. Entonces tuvimos la suerte de que justo este damnificado trabaja en el Consejo Deliberante y pudo él, desde su conocimiento, encontrar la norma específica que daba con esa ordenanza que figuraba en el acta. El acta de infracción hacía referencia a una ordenanza que tiene que ver con la regulación de tierras fiscales. No tenía nada que ver con una ordenanza que se adhería, por ejemplo, a la Ley Nacional de Tránsito y que le confería facultades a un inspector de tránsito municipal, por ejemplo. Entonces, a medida que fuimos estudiando el caso, nos dimos cuenta de un montón de irregularidades, no solamente la que da lugar a la infracción por este inspector, que es la falta de póliza en formato papel, sino unos problemas que, digamos, trascienden esa presunción de infracción y que, bueno, nos dio la posibilidad a nosotros presentarlo en una demanda judicial. Y uno de esas cuestiones fue justamente la falta de un boletín oficial en la ciudad de 28 de noviembre que imposibilita a los habitantes poder conocer sus derechos y obligaciones, como en este caso puntual, que Es muy básicamente lo imputaban interesante, de algo. es muy interesante lo que plantea en su dictamen la jueza. Río Turbio inauguró hace poquito, recién presentó el boletín oficial. La jueza dice que la norma no es de conocimiento público porque no tiene un lugar de publicación masiva, de ente oficial. Alguna vez Radio Nacional funcionaba como, la difusión oficial del tema porque tenemos esa facultad como Radio del Estado. Después nada, pensaron que por publicar en un Facebook ya era oficial, pero bueno, es bueno que la jueza le diga, no, mira, que vos publiques en un Facebook no lo hace oficial, no es un medio de comunicación. Pero lo que hace también la jueza, dice que no le permitieron casi la legítima defensa, porque desoyeron, a pesar que le dicen, usted tiene razón, la ordenanza no corresponde, usted tiene razón, los formularios no estuvieron completos con los datos correctos suyos, usted tiene razón, no está fijado el lugar donde se cometió la infracción, a pesar de que usted tiene razón, como dice el dicho, marche preso. Esa interpretación hace la jueza. Claro, sí, sí. En los considerandos de la resolución expone todo esto y bueno, nos dio la razón en todos los argumentos que vertimos en la demanda. Y como vos decís, puso el centro en esta imposibilidad de nuestro cliente de poder ejercer su derecho a defensa, porque en sede administrativa no le dejaron demostrar lo que él había dicho, que tenía la póliza en formato digital, que el auto estaba asegurado, que por una cuestión de pandemia no lo tenía porque no había podido pasar a Río Turbio, donde en ese momento estaba la aseguradora que él contrató. Bueno, esa circunstancia de no escuchar lo que decía el administrado, este ciudadano, se materializó en la imposibilidad de poder ejercer su derecho a defenderse. Directamente no escucharon los argumentos de Silvio. Y bueno, la jueza puso mucho énfasis en eso. Y ordenó que le restituyeran, primero que se anulara la sentencia que dictaron, que no tenga costas. Después hay otras apreciaciones que ustedes realizan que la jueza dice que ella no va a opinar al respecto, pero básicamente le tenían que, primero, porque ustedes pueden ir por daños y perjuicios, pueden ir por varias cuestiones más tal vez, pero que le devuelvan el auto, entiendo que hasta ayer no se lo habían devuelto todavía. Sí, no, todavía no pudo conseguir la restitución, si bien ya fue notificado. Bueno, ahora vamos a volver a presentar un escrito ante el juzgado de paz, a ver si podemos lograr que le restituyan su vehículo con todas las pertenencias, y como vos bien dijiste, pasaron casi 14 meses de que le secuestraron el vehículo. Esto le trajo un montón de consecuencias directas e indirectas que todavía hoy lo siguen afectando, y por eso se habilitó, luego de esta resolución que anula todo lo actuado, desde el momento en que el inspector de tránsito le labra la infracción hasta la resolución de la jueza de falta, todo eso queda anulado y, bueno, obviamente de oficio debe la jueza de faltas proceder a la restitución del vehículo. Todavía no sucedió, estamos viendo si logramos presentar otro escrito, y bueno, obviamente que le queda habilitada la vía de daños y perjuicios a este ciudadano que durante más de un año no pudo utilizar un vehículo de su propiedad y justo en el marco de la pandemia no pudo movilizarse tranquilamente con su auto, ¿no? Entonces,
Ahora sí queda habilitada la vía judicial para que él pueda plantear los daños y perjuicios que le ocasionó toda esta decisión arbitraria. Seguramente va a acceder de esa manera. Lo extraño es que nosotros tenemos una copia periodísticamente de esta resolución de la jueza desde el 5 de agosto, o sea que la jueza y la Municipalidad de 28 la deben tener, porque además ustedes tienen que haber llevado una copia seguramente. Claro, el procedimiento es, una vez que se resuelve, que nos notifican a nosotros, si bien en este expediente en particular vuelve el expediente administrativo al juzgado de faltas, nosotros también por las dudas, no era obligatorio pero igual lo hicimos, sacamos una cédula de notificación, le pedimos al juzgado que remita una cédula de notificación al juzgado de faltas, más allá de que le volvió el expediente administrativo con esta resolución, y también fue notificado, o sea, esto salió el 8 de agosto, no lo tengo acá, pero me parece que fue el 8 de agosto. Eh, y bueno, todavía no tuvimos novedades de oficio del juzgado de falta, así que estamos ya, perdón, el 9 de agosto. Entonces estamos pensando en presentar un escrito ante el juzgado y bueno, esperemos no tener que volver a recurrir al Poder Judicial para lograr la ejecución de esta resolución. Ahora, nada le dijeron a Caraballo, nada, te devolvemos el auto, nada, absolutamente nada, ni a vos en tu caso que sos el patrocinante. No, por ahora no hemos tenido novedades del juzgado de falta ni del Ejecutivo Municipal tampoco. Pero bueno, sabemos que puede suceder esto, así que tenemos un plan de acción para seguir, digamos, con el procedimiento de defensa de este ciudadano hasta que efectivamente consiga la restitución de su vehículo. Vos sabés que no es el primer caso, ¿eh? Cuando se imprimieron esos formularios, nosotros en la radio el año pasado recibimos una captura del formulario donde estaba el número de la ordenanza y la ordenanza, una captura de la ordenanza donde decía que hablaba de otro tema. Lo comentamos al aire, le preguntamos al jefe de inspección en ese tiempo y dijo, no, es un error de impresión que se va a corregir. Evidentemente no lo corrigieron y terminaron las cosas como terminaron. Sí, bueno, justamente como lo decías al principio, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar de estos temas en un montón de oportunidades y el tema del boletín oficial, que también lo charlamos, es un problema que no ayuda en estas circunstancias, ¿no? Porque no le permite a los habitantes eh, poder resolver la cuestión en la primera etapa, en la primera fase. Esto sería, en el caso de ejemplo, ante el inspector de tránsito decirle, mirá, esta ordenanza no corresponde, acá estoy, mirá, te muestro desde el celular el boletín oficial, acá está la norma local, la ordenanza, que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito, a la Ley Provincial de adhesión a la Ley Nacional de Tránsito, tus facultades están en esta ordenanza, no en esta. Esta acta es nula, no me podés sancionar con un papel que tiene vicios esenciales en cualquier acto administrativo. Bueno, eso no puede suceder hoy porque nadie tiene acceso a las normas que salen del Consejo Deliberante y a las que salen del Ejecutivo Municipal. Entonces es muy difícil que los mismos ciudadanos puedan ayudar a controlar estas cuestiones de forma, porque directamente no están pudiendo conocer qué es lo que se está aprobando, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que le compete a los habitantes de 28 de noviembre. Y esto pasaba en Río Turbio hasta hace unas semanas, que felizmente pudieron poner en vigencia este diario, este registro público de normas locales, que es obligatorio, digamos, es algo muy básico, pero que no lo teníamos hasta este momento, así que es un problema que resuelve la inseguridad jurídica que habíamos los abogados hace un montón de tiempo y también resuelve una cuestión básica de que los ciudadanos ahora van a poder conocer cuáles son sus obligaciones. Claro, Básicamente eso. las leyes nacionales y provinciales no tienen efecto hasta luego de publicadas en el boletín oficial. Deben ser publicadas primero para luego exigir su aplicación y en el caso de las ordenanzas acá no se podía, pero abre un aporte interesante, nos considerando la doctora Frías, porque uno podría argumentar, decir yo desconozco que esa norma existe porque no existe tal publicación. Abre una puerta interesante, digamos, ¿eh? Sí, es algo de lo que venimos hablando varios colegas hace un montón de tiempo, la necesidad de, no solamente porque facilita el trabajo de los abogados, de los periodistas, de los contadores, sino por una cuestión que hace a la efectiva aplicación de la Constitución Nacional, o sea, hace al orden republicano, hace al orden
de la democracia. Todos conocemos esa famosa frase que dice: nadie puede desconocer la ley, nadie puede excusarse en que incumplió o que cometió un delito porque no conocía la normativa, que no sabía que era ilegal. Bueno, eso es real. Nadie puede desconocer o alegar el desconocimiento de las leyes. Pero a su vez, esa frase se engancha en otra frase, que es una prescripción legal, que quiere decir que toda ley, para que sea obligatoria y exigible, sí o sí se tiene que publicar. ¿Por qué? Porque hace al orden republicano de la publicidad de las normas, de la publicidad de los actos de gobierno. Si no, no estaríamos en una república, no tendríamos una democracia en nuestro país. Asegura la publicidad de las normas justamente ese control constitucional, esa seguridad jurídica que debe tener cada comuna, por ejemplo. Bueno, eso no sucedía en la cuenca carbonífera. En Río Turbio ahora lo lograron resolver, eso es algo para celebrar. Pero bueno, en 28 todavía tenemos este problema, y bueno, que termina en una resolución judicial que anula todo un procedimiento administrativo y que abre la puerta, como vos decís, Paulino, a problemas más graves. No, claro, porque además hay una cuestión que he repetido muchas veces por la charla de algunos amigos abogados, que ponen, y porque creen que tiene una página de Facebook, dicen: este es el Facebook oficial y lo que publiquemos acá es así. Y le he dicho: no es así, eso no es cierto, porque hace falta un reconocimiento jurídico para decir que esa es la publicación oficial. Y bueno, ya la doctora Fría dijo: por más que usted lo tiene ahí, muchachos, el boletín oficial no lo tienen, por lo tanto, la norma puede argumentar Carballo que la desconocía. Tal cual, y así pidió la nulidad. Una norma que no es publicada no es exigible, por lo tanto no cumple un requisito esencial y se puede plantear la nulidad. Pero eso sí o sí se termina planteando en sede judicial, porque el poder de la administración va a seguir avanzando. Ese es el problema que tenemos hoy de fondo en las administraciones de 28 de noviembre. Bueno, has abierto una puerta con tu trabajo interesante, León. Hay una discusión que algún momento había que darla, parece una tontería, pero ha abierto muchas puertas a discusiones realmente interesantes. El tema de los tiempos de los terrenos, adjudicaciones. Acá se abre una larga discusión. Sí, tal cual. Y eso es para agradecerle a Silvio, a Caraballo, a su familia, que cuando trajeron este caso al estudio les explicamos las posibilidades que tenían y bueno, estuvieron de acuerdo en planear de esta manera la estrategia y bueno, felizmente pudimos lograr esta resolución, que era lo que queríamos, pero como vos decís, abre ahora la posibilidad de que sean cuestionadas un montón de decisiones del poder de la administración y que eso no beneficia ni a la democracia ni a los órdenes republicanos que tanto predicamos y mucho menos a los habitantes que no están pudiendo conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Claro. León, bueno, yo te agradezco la charla con la Radio Pública, ha sido muy gentil con nosotros. Este tema lo teníamos y ya pensamos que estaba resuelto y la verdad es que todavía no lo resolvieron. No sé qué quieren que le diga la justicia ahora. Ya les dijo todo lo que le tenía que decir. Sí, no, te agradezco a vos por el espacio, a tu equipo y bueno, a toda la audiencia. Les mando un saludo y a disposición para lo que necesiten. Bueno, León, un abrazo, gracias por la charla. Un abrazo, cuídense. Chau, chau. El doctor León Obregón, patrocinador de Silvio René Caraballo, respecto de este tema que les gustó en el auto. La norma, se lo dijimos más de una vez. Mire, que ustedes tengan un Facebook y lo publiquen en su Facebook, eso no es oficial. Pero dicen: ¿qué sabe este cabezón que habla por radio? ¿Qué sabe? Bueno, anda a explicárselo a la doctora Romina Frías, que ahora escribió una resolución y dijo: el boletín oficial, muchacho, la comunicación oficial. Antes, hace mucho tiempo, aquí en la radio, cuando leíamos estas cuestiones, teníamos que certificar, teníamos que firmar la difusión y se certificaba, porque el ENACOM, en ese tiempo el CONFER, certificaba nuestras transmisiones. Además, acá hubo un juicio federal que le hicieron a Dionisio, porque en un reportaje que hice yo a un gerente de la empresa en la época de Tessili, lo acusó de ladrón de un calefactor. Eso terminó en un juicio federal y terminé yendo a declarar, primero por haber hecho el reportaje, y segundo, se tomaron copia de los libros de registro. Yo en este momento, esta nota que acabo de hacer está registrada en un libro que tiene folio, la página 293 es donde está registrado, libro que está habilitado por la ENACOM para hacer esto que estoy haciendo ahora,
acabo de registrar la nota que le hicimos al doctor León Obregón y la razón de la nota y además de que queda el soporte grabado. Eso servía como certificación.